Les pido que tengamos una palabra de oración para rogar a nuestro Dios que sea Él quien nos hable, que toque nuestro corazón a través de estas palabras que acabamos de leer y que ahora reflexionaremos sobre ellas. Oremos. Ante ti estamos, Señor, dispuestos, atentos, deseosos, expectantes, porque tu palabra sea la que brille, porque tu palabra sea la que impacte todo nuestro ser. Ciertamente nuestra flaqueza, nuestra incapacidad es grande, pero tú la suples, Señor. Tú deseas continuamente suplir nuestras carencias, nuestra insensatez, nuestras limitaciones, con aquel Espíritu tuyo que inspiró esta palabra y que ahora viene a refrescarla, a hacerla presente en nuestro tiempo y en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Como este primer mes del año, hermanos, tiene 5 domingos, pues estamos ya completando la 4ª oportunidad para acercarnos a este tema, con el cual podríamos seguirnos tranquilamente otras 3 o 4 sesiones, porque realmente no se agota y es verdaderamente actual el mensaje que San Pablo en estas 3 cartas, volvemos a repetir cuáles son, Romanos y las 2 de Corintios, desarrolla, profundiza y husmea hondamente en la relación entre la fortaleza y la debilidad. Este es nuestro tema del mes, tal cual. Cuando soy débil, cuando aparentemente, dice nuestra traducción, cuando me siento débil, es cuando más fuerte soy. Insistimos, hermanos, estrictamente hablando, eso es una paradoja. Es paradójico, es contradictorio. Como cuando estás más débil, imagínate no comer 2 días, por ejemplo. Te sientes débil, ¿no? Ansioso, enojado, afectado por no comer. Y cómo en esa circunstancia, dice San Pablo, se puede uno sentir fuerte. Y dice Pablo, sí, es posible. Es posible experimentar, es más, es necesario experimentar la fortaleza de Dios en Cristo desde la debilidad, porque esa fue y es la dinámica de Cristo. Cristo experimentó humanamente, físicamente, espiritualmente hablando, experimentó la fortaleza del Padre, la fortaleza de Dios, cuando más débil, cuando más aquejado, cuando más golpeado, y como dice el profeta Isaías en ese fantástico capítulo 53, cuando estaba siendo traspasado, dice, atravesado, diríamos casi literalmente. Y en esas circunstancias el Señor Jesucristo experimentó la fortaleza que Dios le dio. Dice el versículo 10, justamente el que acabamos de leer, de 2 Corintios 12, por eso me satisface soportar por Cristo. ¿Cuántas cosas? 4 cosas, no 5. Flaquezas en primer lugar, la astenia famosa, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más fuerte soy. Dado que a los corintios, a la comunidad de Corinto y a la ciudad en general, porque no era solamente parte de ese grupo de creyentes en Jesucristo que él había fundado y que había continuado pastoreando a distancia, dado que a los corintios los entusiasmaban los sucesos relacionados con experiencias carismáticas, visiones, revelaciones, hablar en lenguas, sobre todo esas 3, era lo que más le entusiasmaba a los creyentes de Corinto. Dado que era así, pues con ello pretendían hacer legítimo el mensaje que ofrecían y en el cual creían, el apóstol Pablo no se ve más que obligado, se ve casi orillado entre la espada y la pared, diríamos, se ve obligado a sacar a relucir su vertiente mística. Pablo fue un místico. En 1 Corintios 14, 18, en la primera carta, cerca del final, afirma que habla en lenguas, afirma que practicaba, el término técnico para hablar en lenguas es glosolalia.
hablar en lenguas. Él dice que lo hacía, que era una experiencia personal suya, pero dice algo más en ese versículo 18 de 1 Corintios 14. Yo sé hablar en lenguas, pero prefiero decir 5 palabras inteligibles, comprensibles e instructivas a pronunciar 10,000 en un lenguaje ininteligible, incomprensible. 1 Corintios 14, 18. Era un místico, San Pablo, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Era un carismático, tenía esos dones bastante guardaditos, pero cuando tuvo la necesidad de hablar de ellos, los sacó y literalmente los presumió. Se jactó de ellos, se ufanó de ellos, aunque dice esas cosas, ese actuar, esa actitud de presumir no sirve para nada. Estaba muy consciente de que en el versículo 19 es donde subraya lo de las 5 palabras, 18 y 19. Estaba consciente de que las visiones y revelaciones, con todo y que él mismo las vivió, Pablo estaba consciente de que no llevaban el peso, esas experiencias, del ejercicio continuo del apostolado o de los ministerios, como decimos hoy. No obstante, en este pasaje que acabamos de leer, se refirió a algo sucedido ¿cuántos años antes de su llegada a Corinto? ¿Cuántos años? 14 años antes de que él llegara a la región de Acaya. Él se refiere a esa experiencia que tuvo y dice que son 14 años antes de haberlos conocido, a fin de demostrar que no fue el ambiente de Corinto el que propició esas experiencias, porque hay que volver al principio. La ciudad y el puerto de Corinto, no solamente en las comunidades cristianas, tenían una serie de prácticas religiosas carismáticas. Era una región caracterizada por esa situación, por esos gustos, por esas orientaciones. Comentábamos hace un momento con un hermano de aquí, al comentar ya la temática, que hace algunos años, muy pocos ciertamente, un pastor presbiteriano fue enviado, veracruzano, porque él sí es de allá, veracruzano, fue enviado a la región de Catemaco, en el rumbo, en el sector de Catemaco. Y apenas decimos Catemaco, ¿y de qué nos acordamos? Es un lugar común en este país decir Catemaco, no, brujos. ¿Te está yendo muy mal? No, vete a Catemaco. ¿Quieres que te hagan esto o aquello? Catemaco, Veracruz. Muy bien. Pues este pastor presbiteriano, muy joven, se fue enviado por su presbiterio a la región de Catemaco. Y estando en esa región, precisamente, pues empezó a tener noticia de esos acontecimientos, de esas prácticas, de esas dificultades, ¿no? Y empezó a tener que reaccionar y a responder ante ellas. Regresa un poco de tiempo después a la capital y confronta a algunos de sus antiguos maestros del seminario y les dice: ustedes no me enseñaron a tratar con ese tipo de cosas. Ustedes no me enseñaron a hacer exorcismos, por ejemplo, a hacer limpias cristianas. No me enseñaron a hacer nada de eso y yo me fui por allá y me tuve que enfrentar a eso. Y fue un reproche, no se lo dijo amablemente a sus antiguos maestros. Les reclamó, les reprochó por qué no le habían enseñado a hacer eso. Y un hermano muy joven, que ustedes conocen, Raúl Méndez, entró a un debate muy interesante con él y las cosas se aclararon para los demás, menos para el hermano. Le respondió exactamente igual que el apóstol Pablo, lo que sugiere aquí. ¿Versículo qué? Versículo 2 de 2 Corintios 12. Conozco a un creyente en Cristo que hace 14 años, es donde estamos ahorita, en ese punto, vamos todavía, nos falta lo demás. Yo no los conocía a ustedes y yo ya tenía ese tipo de experiencias, dice San Pablo. La pregunta es, y por eso nuestro hermano Raúl le contestó muy bien a este otro colega: ¿influye el ambiente o no influye el ambiente para determinadas prácticas? El ambiente influye de manera determinante.
A Filipos, San Pablo no les habla en absoluto de las lenguas, a los filipenses. A los colosenses les habla de otros temas complicados y hasta esotéricos, como el culto a los ángeles, no sé si se acuerden. A los tesalonicenses les habla de otras cosas, pero no de las lenguas. A los romanos mismos tampoco les habla de las lenguas. A Tito, a Filemón, nada de lenguas ni de experiencias carismáticas. Solo los de Corinto. Porque los corintios eran aficionados a esas experiencias. Y aquel que no las tenía perdía valor delante de ellos, y San Pablo, que supuestamente no las había tenido, de buenas a primeras ellos tienen que refregarse los ojos y decir: caramba, ¿tú también hablas lenguas? Y Pablo dice: sí. ¿Ya has tenido visiones? También. ¿Ya has tenido revelaciones? No me digas. Y las había tenido San Pablo, pero no las había querido sacar a colación. No había sido necesario. ¿Y las saca con qué propósito? No, presumir. Para presumir lo saca. Para jactarse irónicamente, como hacían sus rivales en Corinto, de algo que él también tenía, pero que ellos no sabían que tenía. No lo presumía antes. Si se trata de presumir, versículo 1, si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, lo voy a hacer. Pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Pablo, místico. Pablo fue un místico. Tuvo experiencias espirituales, versículo 2, inimaginables, incomprensibles, que difícilmente se puedan relatar. Eso, hay un término muy bonito en español para hablar de la experiencia mística, de la experiencia espiritual que muchos otros creyentes han tenido en toda la historia del cristianismo. Esa experiencia se llama arrobamiento. Arrobamiento. El arrobamiento consiste en ser tomados de la mente, en ser poseídos en el espíritu y en la conciencia, y como él dice, en escuchar palabras inimaginables. No dice que era música, eran palabras, términos, expresiones inimaginables, incomprensibles, misteriosas. Versículo 3, que a ningún humano le está, y 4, que a ningún humano le está permitido pronunciar. Yo escuché esas cosas. Pero ¿cómo se refiere a sí mismo al expresarlas y al contar la experiencia? Conozco a un creyente en Cristo, habla de sí mismo como si fuera otra persona. Conozco a un hombre, dice nuestra traducción, y luego lo repite. Si esta experiencia fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo, solo Dios lo sabe. Pero fui arrobado, fui arrebatado, fui poseído, porque eso es la experiencia mística. Fui poseído por esa situación que me hizo sentir como si hubiera sido arrebatado al tercer cielo. Así que si quieren que les presuma, les presumo. Y San Pablo presume, y hasta para eso era bueno. Es una presunción como solamente puede ser la presunción cristiana. Presunción irónica. San Pablo usa la ironía para presumir de su experiencia de fe y le dice a sus rivales y a los que seguían a sus adversarios en Corinto: ¿quieren que entremos a ese terreno? Entramos. Hablo lenguas y he tenido visiones y revelaciones de Dios como ninguno de ustedes. ¿Presumimos? Presumimos. ¿Sirve de algo? No, no sirve. Por eso la presunción cristiana de San Pablo es una presunción abierta y claramente irónica. Cuando refiere los 14 años de antigüedad de sus experiencias, la observación es muy relevante porque el apóstol elimina cualquier posibilidad de imitación. Hasta que vine a Corinto empecé a hablar en lenguas. No. Los empecé a imitar y a copiarles. Se me contagiaron las lenguas que ustedes practican. No. Fuera de Corinto las tuve.
Ustedes, su ambiente, su efervescencia, su ansiedad por tener esos dones, a mí no me ha afectado, dice San Pablo. Las implicaciones sociológicas de esta salvedad que él pone son cruciales. El ambiente religioso y psicológico puede influir en la frecuencia y características de esas manifestaciones. Nuestro hermano que les contaba se cambió de ciudad y ya no tuvo que practicar exorcismos. Se olvidó de los exorcismos, se quedó aquí ya no es DF, en la Ciudad de México. Se quedó aquí y por allá anda trabajando. Y ya no tiene que practicar exorcismos. ¿Influye el ambiente? ¿Influye la efervescencia? ¿Influye la psicología religiosa de la comunidad? Claro que sí. Pero San Pablo dice, yo no necesité del ambiente de ustedes para experimentar todo eso. Como la comunidad comparaba la capacidad de Pablo con la de sus adversarios, Pablo menciona varias visiones y revelaciones que el Señor le había concedido, aunque tiene bien clarito, Pablo, que la exaltación de las visiones y revelaciones no es el camino de la edificación. Presumiendo de esas experiencias, no llegamos a ninguna parte, dice San Pablo. O en otras palabras, la edificación de la iglesia de Cristo aquí en China no depende de las experiencias carismáticas de sus dirigentes, ni de sus miembros. Si fuera esa la base de la edificación, si fuera esa la sustancia de la vida de la iglesia, caramba, pues que exploten las experiencias carismáticas. Y el propio Espíritu lo haría, pero no lo hace. Y si lo hace cuando quiere, no cuando nosotros lo deseemos. Y se lo dice a los corintios en varios lugares. Ustedes busquen los dones mejores, ¿verdad? Les encantan aquellos, quisieran todos estar en ese plan, caramba, pero si todos hablan en lenguas, le dice a los corintios también, ¿quién va a interpretar? Porque al don de la glosolalia como tal, se corresponde el don de la interpretación. Y si no hay alguien que interprete, ¿qué recomienda San Pablo? El que habla en lenguas mejor que haga esto. Que se calle. ¿Se puede callar el que tiene el don de lenguas, dice San Pablo? Sí. Y si la comunidad no está capacitada, le dice a los corintios, para que eso se interprete y para que no quede solamente como un episodio para la anécdota, y si eso no va a edificar a la iglesia, mejor regresemos a lo que él les recomienda. Busquemos los dones más importantes. Y el mayor de todos esos dones, dice 1 Corintios 13, ¿cuál es? El amor. Ese es el don que apaga y aplaca a todos. Porque si yo soy aquel escándalo y aquel ruiderío, címbalos que retumban, trompetas que suenan, pero me falta el don del amor, otra vez, eso no sirve para nada. Para tal propósito de presumir sus visiones y revelaciones, tranquilamente el apóstol hubiera podido recordar el episodio de su conversión en las afueras de Damasco. Tranquilamente. Recordaba ese episodio y me los apagaba a todos. El Señor, yo iba en el caballo, me tiró del caballo, quedé ciego, me metieron a la ciudad de Damasco, no sabía yo qué andaba haciendo ahí. Y el Señor me habló y lo oí y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no contó eso. Lo cuenta en Gálatas, aquí no. Y no lo cuenta, y entonces él considera verdaderamente que ese creyente en Cristo, que ese que fue llevado al tercer cielo o a ese paraíso que son sinónimos, porque las creencias judías iban hasta ese punto, 3 cielos, 5 cielos, 7 cielos, la parte superior, el lugar superior en donde Dios habita. Nada menos que hasta allí fue trasladado, dice. Así de impactante fue la experiencia, ¿no? Sintió, experimentó que su persona, que su alma, que su espíritu había sido trasladado nada menos que hasta la propia presencia de Dios. ¿Era para presumirse eso? Sí, era para presumirse.
pero no en el sentido que aquellos sus rivales consideraban que había que jactarse. Humanamente, eso y mucho menos les sirve a algunos para presumir. Muchísimo menos. Y él dice, pues yo me jacto en el Señor. Si hay que presumir, presumamos en lo que el Señor hace. Jactancia, ufanarse, enorgullecerse de eso. En un lenguaje similar al de las religiones de los misterios, él les dice que escuchó palabras inefables, secretos divinos, palabras misteriosas que a ningún humano le está permitido pronunciar. Pero Pablo se preocupó de distinguir claramente entre su acción apostólica y sus experiencias místicas que relata, ya lo dijimos, sin referirse a él mismo, ni siquiera a nosotros. Hace un momento en la clase que veíamos Romanos capítulo 15, 1. Nosotros, ahí se usa el nosotros. Nosotros los que somos fuertes, tenemos que tratar con delicadeza y respetar a los que son débiles. Porque, como lo veíamos también hace un momento, porque las ínfulas, la superioridad falsa de aquellos que se sienten así, puede acabar aparentemente con la fe de una persona que sea débil. Y por esa persona débil, dice San Pablo, murió el Señor. Así que no pongamos en entredicho, no pongamos en crisis la salvación de una persona por nuestras ínfulas, dice San Pablo. Ya lo hemos dicho desde muy al principio, esto se llama teología de la cruz. Presumir sin sustancia, eso es teología de la gloria. Eso es el triunfalismo cristiano, que es una contradicción de términos. Triunfalismo cristiano no puede ser. Y cuando existe, porque existe a veces, tampoco puede edificar a la iglesia. Y cuando una iglesia quiere recuperarse de sus crisis, de sus situaciones, de sus debilidades, no puede recurrir a la teología de la gloria como una especie de empate o de compensación por lo que le falta, pues vamos a llenarnos de teología de la gloria porque estamos tan reducidos al mínimo, porque estamos tan en crisis, porque estamos sufriendo tanto que únicamente la teología de la gloria nos puede servir. ¿Y qué dice Pablo? No, señores. Esté como esté la iglesia, y más si está en crisis, y más si está en estado de debilidad, justamente estando en estado de debilidad, cuando es débil, entonces va a ser más fuerte por la fortaleza de Dios en Cristo. No hay otro camino, dice. Si siguen ese otro, adelante, pero van a ver hacia dónde llegan. Van a llegar a los lugares que Dios no quiere. No es el camino, el triunfalismo, ni la vía de la gloria. Y entonces pasa al otro plano, que ya hemos recordado varias veces, que consiste en la famosa espina de la carne, en el famoso aguijón que él había tenido. Versículo 5. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe, solo presumiré de mis flaquezas. Y eso que, si quisiera presumir, no diría ningún desatino, no diría mentiras, sino que diría toda la verdad. Y para que no se me suban los humos a la cabeza, versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué ha hecho el Señor conmigo? Tengo una espina clavada en mi carne. Espina, aguijón, una molestia, una mancha. ¿Saben ustedes cuántas teorías hay sobre lo que tenía Pablo? 167 teorías sobre qué tipo de molestia tenía en la carne. Les menciono algunas. Dolores de cabeza, alguna migraña, por ejemplo, ¿no? Que no le llamaban así en esa época. De gota o reumatismo, de ciática, dolor de muelas, cálculos con cólicos, lepra, enfermedad de la vista, que porque escribía con caracteres muy gruesos, muy grandes, no veía bien, epilepsia, fiebres palúdicas, los naufragios, donde anduvo ahí en los mares y todos los insectos y todo el riesgo que corrió, enfermedad nerviosa, histeria, fiebre de Malta, pasó por la isla de Malta nada menos, etcétera. 167 teorías sobre el aguijón en la carne que tenía Pablo. ¿Y quién le puso eso? Dice. Están las dos partes.
Otra vez, como en el Antiguo Testamento, ¿quién se lo puso? ¿Dios o Satanás? ¿Quién? En la traducción que usamos dice agente. En la traducción esta que pusimos, en la otra que usamos siempre, ¿qué dice? Digan, hermanos, no, ya están durmiendo algunos, por favor. Abran la Biblia, tengan la otra versión ahí. ¿Cómo dice? No. ¿Qué pasó, hermanos? Ya vamos a terminar. Sí, la que usamos ahorita, pero 12. Sí, pero en la versión que usamos nosotros, ¿qué dice? Versículo 7. ¿Un qué? Mensajero, un ángel. La palabra mensajero es ángel y así dice el griego. Un ángel de Satanás viene a abofetearme, dice. Los especialistas dicen que era una especie de ángel boxeador, porque llegaba a darle de bofetadas y lo tenía así como pera loca a Pablo, cada vez que le llegaba esa situación. Viene de Dios, pero era tan molesto, era tan odioso lo que Pablo sentía, que lo atribuye a Satanás. Pablo no tiene una relación mística con Satanás. ¿Cómo es eso? Pablo no estaba obsesionado como ahora tantas iglesias que predican más a Satanás que a Cristo. Pablo está viendo a Cristo siempre. Tiene los ojos puestos, fijos en Él. Y cuando siente eso dice, no, esto se me hace que ni es del Señor porque es una molestia, es una cosa terrible, es un cólico, es una epilepsia, es algo, una crisis, a lo que fuera. Era una situación dolorosa, incómoda, molesta. ¿Y cuántas veces le pidió Pablo al Señor que se la quitara? 3, igual que su Señor también. 3 veces. La pregunta a Pedro, 3 veces. Igual, le he pedido al Señor que me quite eso y no me lo ha quitado. Primera cosa. Pero no solo no me lo ha quitado, sino que me ha contestado y me ha dicho, te basta mi gracia, ¿sí? Porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Pablo es un atrevido. Pablo es un místico atrevido que le hace decir a su Señor lo que Él está enseñando. El bástate mi gracia lo sabemos a la perfección. Muy bien, nos lo hemos aprendido de memoria. Pero la siguiente frase es atrevida, es audaz, es provocadora. Te basta mi gracia porque mi fuerza se realiza ¿en dónde? Plenamente en lo débil, y son palabras del Señor entrecomilladas, y en las Biblias que traen las palabras de Cristo en rojo, están en rojo, porque son palabras que escuchó Pablo directamente de su Señor. El Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También está en rojo, porque son palabras del Señor. ¿Es atrevido Pablo o no lo es? Porque hace decir al Señor lo que Él está enseñando, lo que Él está creyendo y en lo que quiere convencer a los corintios. El relumbrón de la fortaleza, el relumbrón del espectáculo, el relumbrón del show, la apariencia no es lo que quiere Dios. Si hay debilidad, digamos, sí, Señor, me siento débil y me siento mal. Y en esa pobreza y en esa flaqueza, tú me vas a levantar. Y ahora mismo, estando así de decaído, de pobre, de flaco, de angustiado, estando así, allí puedo sentir el toque de tu mano que me da fortaleza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, yo no me he sentido así? Tal vez no por hambre o por desnudez, como dice el apóstol. Mucho menos por persecución. Ya no se persigue como antes el evangelio, decimos. Pero no tienen que pasar esas cosas para sentir, y por eso a veces hemos insistido cuando oramos, el otro nombre de la oración es plegaria, ¿verdad? Una oración, sinónimo de oración, plegaria. ¿De dónde viene la palabra plegaria? Viene de precario. El que hace una plegaria reconoce que es precario. ¿Qué significa precario? Escaso, falto, pobre. Tengo un sueldo precario. Tengo una existencia precaria. Vivo refugiado con mi suegra, por ejemplo. Eso es una existencia precaria.
Claro. O el suegro. Viven juntos, pues, está bien. Eso es una existencia precaria, pobre, limitada. Cuando oramos, desde el nombre mismo de la palabra plegaria, estamos diciendo que somos precarios, débiles, pobres. Muy bien, concluyendo entonces, la verdadera debilidad de Pablo consiste en reproducir la debilidad de Cristo, y ahí es donde está la gracia esperándolo, porque es la gracia que le concede el Señor. El apóstol no se ha apropiado de la frase ni le ha pedido al Señor que sea su gracia suficiente. Es la propia voz del Señor la que responde. El vigor de la respuesta consiste precisamente en de quién viene, quién asume el lenguaje sobre la debilidad usado por Pablo en las dos cartas y en la de Romanos. Por eso es que en estos domingos hemos hablado tanto de esto y hemos insistido en que esa fortaleza que efectivamente viene de nuestro Dios viene a tocarnos en la experiencia de la debilidad, de la astenia. Cuando no tenemos ganas ni de levantarnos, eso es astenia. Los médicos dicen astenia y adinamia. No tiene fuerzas ni para levantarse. No quiere comer. ¿Cómo? Flojera, pero es más desguanzo, decimos en México. No puede ni levantarse. Eso es la astenia, eso es la debilidad. Y cuando tenemos iglesias asténicas y adinámicas, eso es una gran oportunidad para que se manifieste la fortaleza de Dios. No se trata de quedarnos así. No se trata de seguirnos dándonos los latigazos. Pobres de nosotros, siempre seremos débiles, siempre seremos pocos. Así quiere el Señor que estemos. No, Señor. No. La debilidad humana, la debilidad eclesiástica, la debilidad espiritual es subsanada por la fortaleza de Dios en Cristo. Quiero recomendarles una novela, hermanos, para este año, de 400 páginas. La vamos a comprar para la iglesia. El título de la novela lo dice todo. Se llama El Reino. Así se llama la novela, El Reino, El Reino. Autor francés, Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère es un escritor francés que hace 4 o 5 años era cristiano. Y digo era porque él mismo dice que después sintió que perdió la fe. Pero mientras fue cristiano, ya lo habíamos mencionado aquí hace unas semanas, mientras fue cristiano, tomó notas obsesivamente sobre el cuarto evangelio. Es un buen escritor, no es cualquier baba. Piensa, escribe bastante bien. Y mientras fue cristiano, los 3 o 4 años que lo fue, hizo cuadernos completos de notas sobre el cuarto evangelio. ¿Cuál es el cuarto evangelio? El de Juan. Pasa el tiempo, él sigue escribiendo otras cosas, se aleja de la iglesia, se hizo católico, no se hizo protestante, era católico. Pero con mucho interés y con una dedicación hacia la fe que él mismo estaba sorprendido. En su casa, su familia dijo: ¿y qué te pasa? ¿Ahora eres cristiano? Dijo: sí. Su madrina le insistió tanto: no, tienes que volver a la fe de niño y demás. Regresa y se vuelve a ir. Pero la marca que le dejó el evangelio en su mente, la huella que le dejó en su corazón, en su intelecto, en su manera de pensar, no se pudo borrar. Pasan esos años, sigue escribiendo novelas muy buenas sobre otros temas y de repente se acuerda: tengo mis cuadernos aquellos de cuando era cristiano, pues voy a recuperarlos a ver qué dicen de mí. Vuelve a leer sus cuadernos anotados, se encuentra con una persona diferente a la que ahora es y dice: no, yo tengo que escribir sobre esto. Y cuando escribe, se propone reescribir la historia del cristianismo y hace una mezcla de elementos. Hace que confluyan su propia experiencia, y a lo que importa para este tema que estamos dando en esas semanas es el retrato de San Pablo.
El retrato de San Pablo que brota en esa novela, tal como él reconstruye después de sus lecturas y de su reflexión religiosa, el retrato que brota es de un personaje alucinado y alucinante. Las dos. Alucinado. Poseído por una fe, por un fervor, por una ansiedad por predicar el evangelio, por una pasión desbordante que nunca se terminó y que ahora él reconstruye y logra presentar delante de los lectores de una manera impresionante. Compremos esa novela para la iglesia. El Reino se llama. 400 páginas. Un hueso duro de roer para ir a encontrarnos con San Pablo. ¿Yo para qué voy a leer eso si me encuentro con San Pablo en Corintios? ¿Vamos a estudiarlo en serio? ¿Quién se apunta para estudiar en serio 2 Corintios en febrero? ¿Quién se apunta? Pero en serio. ¿Quién se apunta? 4 domingos de febrero. 2 Corintios, de pe a pa. Desde el idioma original hasta las líneas generales. ¿Quién se apunta? ¿Quién? 1, 2, 3. ¿Quién más? ¿Nadie más? Oficiales de iglesia. ¿Dónde están? No reaccionan, no responden. ¿Qué es esto? ¿Nos queremos ahorrar la novela? Sí, habrá quien diga, yo no la leo. Pues no la leas. Vamos a estudiar Corintios en los domingos de febrero. ¿Cuántos fueron? Tomemos nota, hermanos. ¿Cuántos? 6, 7, 8. ¿Es compromiso? ¿Es compromiso? Adelante, hermanos. Amén. Los demás les platicaremos cómo nos va. Y algunos otros leerán la novela de Manuel Carrer, El Reino. Terminamos diciendo lo siguiente. El problema pastoral que Pablo enfrentó en Corinto fue la división y la falsa superioridad de algunos. Esos eran los problemas, ¿sí? ¿Están claros? Divisionismo y la falsa superioridad y el odioso orgullo espiritual de algunos. Yo no necesito de este Señor porque el Señor me revela otras cosas aparte. Y cuando ese apóstol les dice, pues a mí también me las ha revelado, ¿cómo la ves? Pablo desactiva ese orgullo espiritual con un dardo que va al corazón de esa falsa superioridad. Ya no tienes de qué presumir. Ya no puedes jactarte de nada. Así que humildemente regresa a los inicios de la fe, participa de la Santa Cena, bautízate si no estás bautizado y vente a aprender a la iglesia lo que el Espíritu te quiere enseñar. Divisionismo y falsa superioridad. Pablo hace del conflicto el espacio creativo para profundizar su pensamiento y para sostener su militancia. Él no buscó el conflicto, ¿está claro? Él no creó el conflicto, ¿está claro? Pero tampoco lo evita, como a veces hacemos. Metemos la cabeza debajo de la arena como el avestruz y asunto arreglado. No, él no lo evita, pero sí experimenta el conflicto como una oportunidad de mostrar la obra del Espíritu Santo en él y en la comunidad. Exactamente igual que nosotros hoy. Nos vemos en febrero, hermanos. Dios los bendiga.